Hola a todos mis estimados colegas, los saluda Sergio Pérez en un nuevo tutorial de Scriptcase. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo crear encabezados y pies de página personalizados. Vamos a usar para este tutorial Material Design, que es un sistema desarrollado por Google para tomar algunas paletas de colores y fuentes que vamos a implementar en nuestro layout. Vamos a hacer simplemente una modificación sobre un formulario que ya tenemos creado. Iniciemos. Acá vemos inicialmente la página de material.io. Aquí tenemos mucha información de cómo customizar todo lo que nosotros necesitemos. Acá hay un área de diseño donde vamos a encontrar toda la parte para los temas, iconografía, campos de texto y toda la información enfocada a nuestro diseño, ¿no? Nuestro diseño, pues tenerlo bien atractivo, que nos muestra cuál es toda la información, cómo lo podemos comenzar a manejar. Hay, por ejemplo, temas, cómo debemos manejar, por ejemplo, toda la parte de contrastes entre colores. Hay unas paletas acá más adelante que podemos ver, que ya nos comienzan a decir cuál es la información y colores que podríamos comenzar a manejar. Nos habla de los colores primarios, cuáles son los que podríamos manejar. Esto está muy optimizado hacia Android, entonces pues también va a ser muy enfocado a móviles, ¿no? Entonces sería muy bueno tener en cuenta todos estos parámetros que acá nos van a indicar. Entonces vamos a tomar aquí algunas paletas de colores que nos indican para comenzar a hacer nuestra personalización en nuestro encabezado y pie de página, teniendo en cuenta algunos colores sugeridos y algunos tipos de letra. Vamos a manejar el proyecto de estilos, que es el que hemos manejado en nuestro video anterior. Vamos a abrir nuestro formulario Form TV Pruebas. Y acá al ejecutar para ver cómo está saliendo inicialmente, tenemos un encabezado, que es este que tenemos acá en Layout, el default, al igual que la plantilla de pie de página. Se está manejando inicialmente las plantillas de encabezado y pie de página que nos brinda Scriptcase. Vamos a personalizar inicialmente nuestro encabezado. Para esto vamos a plantillas HTML en el menú de diseño y vamos a crear una nueva plantilla. Acá, como ven, tenemos toda la información, el estilo y el HTML si se llega a necesitar. Entonces aquí tenemos solamente los estilos para cada una de estas cabeceras que son las que nos presenta Scriptcase. Entonces vamos a darle nueva plantilla, vamos a crearla, vamos a llamarla webinar encabezado. Acá le vamos a decir qué tipo de plantilla va a ser. En esta ocasión vamos a manejarla como cabecera, podemos manejarla como HTML si la necesitamos manejar, o pie de página. Aquí vamos a seleccionar si va a ser pública a nivel de proyecto o a nivel de usuario. Al tenerla pública la vamos a tener disponible para todos nuestros proyectos, pero igual en el momento que vayamos a guardar, pues esta va a ser información adicional que va a tener que cargar Scriptcase. Entonces vamos a dejarla a nivel de proyecto. Y acá podríamos subir archivos si vamos a manejarlos. En esta ocasión no vamos a manejar ninguno, pero es importante tenerlo en cuenta. Acá le damos guardar y tenemos nuestro editor. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una plantilla, la etiqueta H3, y acá simplemente vamos a llamar encabezado. Que en vista previa ya vemos cómo nos va quedando.
Entonces esto sería una información estática que podríamos manejar. Y acá en configuración, le damos aquí guardar. Ya la tendremos que tener disponible. Acá a nivel de proyecto aparece webinar encabezado, que guardamos y al ejecutar vamos a ver que nos aparece nuestro encabezado. Acá no tenemos ningún tipo de formato aún, no tenemos nada. Entonces simplemente tendremos nuestro título encabezado. Volvemos a plantilla y aquí lo que podríamos comenzar a hacer es manejar variables. Entonces podríamos manejar un valor encabezado. Aquí podríamos cambiarlo por H1 para que nos quede más grande el texto. Acá las etiquetas H1, 2 y 3 podríamos usarlas sin ningún inconveniente. Acá le damos guardar y nuevamente vamos a nuestro formulario. Vamos a cabecera y pie de página. Y acá ya nos está mostrando la variable que acabamos de crear para la cabecera. Entonces aquí podríamos manejar varios tipos de información. Podríamos manejar información de algún campo de los que tenemos definidos ya. Podríamos manejar el título, que es esta información que tenemos acá en la cabecera. La fecha, una fecha que hay unos formatos ya definidos por script case que podríamos manejar sin ningún inconveniente. Tenemos los ejemplos y vemos cómo va a quedar nuestra visualización. Tenemos también una imagen, podríamos subir aquí un logo si lo que hiciéramos, o podríamos manejar un valor que sería una información estática que vayamos a poner. En esta ocasión vamos a poner el título, este va a ser nuestro encabezado, que le damos mostrar cabecera, pie de página igual, y le damos guardar, y al ejecutar nuevamente, ya tenemos la información que tenemos almacenada en la variable con las etiquetas H1, es decir, ya nos está saliendo más grande esta información. Acá vamos a continuar con nuestra plantilla y lo que vamos a hacer inicialmente es a definir nuestro estilo. Creamos nuestras etiquetas y acá la vamos a cerrar. Y vamos a decirle para qué objeto vamos a manejarlo. Puede ser para el H1, que es el que tenemos abajo, y vamos a usar font family, sería Roboto, que es una de las fuentes que nos sugiere Google. Podemos poner el tamaño de la letra de 30 píxeles. La alineación, queremos que nos quede en el centro. Y vamos a poner el espacio inferior del margen de 50 píxeles. Esto es una M. Listo. Y vamos a usar de color, este sería el color de la fuente. Si le dejamos así, vamos viendo cómo nos está quedando. Acá nos quedaría ya nuestro encabezado centrado con el tipo de fuente que estamos manejando. Y vamos a manejar entonces de nuestra paleta. Acá ya tendríamos todos los colores, los primarios, cuáles podríamos comenzar a manejar. Acá estamos manejando solamente texto. Aquí podríamos escoger cualquiera de estos sin ningún inconveniente. Podríamos manejar este, por ejemplo, para ver qué tal nos queda. Entonces sería color. Y acá ya vemos que no lo está tomando. Le damos guardar. Y acá si volvemos a nuestro formulario,
Generamos fuente nuevamente y al ejecutar nos queda de esta forma. Aquí ya tenemos nuestro margen inferior, el color que estamos seleccionando con nuestro tipo de letra. Ya tenemos toda esta información. Acá, como vemos, ya tenemos nuestro margen inferior, nuestro color, nuestro tipo de letra y ya tendríamos un encabezado customizado. Ahora vamos a continuar con los siguientes pasos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de encabezado. Vamos a eliminar primero su style y vamos a crear inicialmente un ID de tabla en la cual vamos a poner un color de fondo. Vamos a escoger uno de Material Design. Podríamos escoger este, que simplemente le damos clic y aquí ya nos copia el color. Acá pegamos. Y vamos a crear dos líneas con dos variables. Inicialmente vamos a crear un ID de línea 1. Acá podríamos poner cualquier información. Y acá vamos a poner un espacio de relleno de 10 píxeles. Acá vamos a manejar una familia de fuentes Roboto. Y ya vamos a continuar haciendo la demás customización. A crear nuestra línea 2. Y acá vamos a manejar otro tipo de letra también sugerido por Material. Clearway vamos a manejarlo. Acá ya tendremos nuestro estilo. Y vamos a definir nuestra tabla. Pues creamos nuestra etiqueta, table, el ID que estamos manejando, que sería esta tabla que tenemos acá. Y vamos a poner un width de 100%. Y ya miramos a ver qué tal nos va quedando. Vamos a manejar unas filas tr, que lo cerramos de una vez. Y vamos a crear nuestra información, que sería td, una alineación de nuestra primera a la izquierda. Left, listo. Y acá vamos a poner el span, nuestro ID, que va a ser este, lin 1. Entonces aquí vamos a poner el estilo que vamos a manejar. Y acá vamos a manejar también qué información vamos a poner. Aquí podríamos poner inicialmente, ya vamos a poner variables, pero aquí podemos poner información inicial, prueba encabezado 1. Acá cerramos nuestro span y nuestra celda. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar y vamos a poner
nuestra siguiente columna. Nuestra siguiente línea estaría alineada a la derecha. Acá el ID sería lin2 y acá podríamos poner información adicional. A ver cómo se nos ve. Y ahora nos faltaría cerrar nuestra etiqueta table. Le podríamos guardar y en vista previa ya vemos que nos está tomando nuestro tipo de letra. Casi vamos al formulario nuevamente y miramos nuestra configuración. En cabecera y pie de página, en nuestro layout ya no tenemos las variables, en este momento no las hemos puesto y vamos a ver cómo se nos ve. Acá ya tenemos nuestro encabezado del color que seleccionamos. Aún no tenemos un color específico para los tipos de letra, pero sí ya nos está tomando nuestra fuente, nuestro color. Y ahora entonces vamos a continuar modificando nuestro encabezado. Inicialmente lo que vamos a ver es qué colores podríamos usar. Acá si volvemos a Material Design, acá vemos toda la información para que nuestro texto sea legible. Es decir, aquí nos dice qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer. Es decir, acá, por ejemplo, este color, que es el que estamos manejando, si ponemos un color gris va a ser muy complicado leerlo. Entonces ellos comienzan a decirnos, usa un color blanco o un color oscuro como este que sea más fácil de leer. Acá estos amarillos también son un poco complicados porque ya saturan un poco nuestra vista. Entonces aquí ya comienza a decirnos como todas las combinaciones que deberíamos manejar. Entonces en este caso podríamos usarlo así oscuro o un color blanco. Entonces vamos a hacer la prueba con ambos colores. Inicialmente en nuestra línea 1 vamos a poner color. Podemos poner un white. Y en la línea 2 vamos a poner un color. Podríamos manejar este que también nos sugieren. Sería este, como un café rojizo. A ver qué tal nos funciona. Que en vista previa ya podemos ver que los colores nos están saliendo. Como está blanco, como recordarán teníamos los dos en negro, pero acá entonces ya tendríamos uno en blanco y la otra información del color café que acabamos de poner. Podríamos poner también el tamaño de nuestra fuente de una vez. Acá en la línea 1, font size, podríamos manejar de 25 píxeles, que ya se nos ve más grande. Y para el 2 vamos a manejar font size un poco más pequeño, de 20 píxeles. Acá ya lo vemos. Le damos guardar. Y vamos a continuar. Aquí incluso podríamos, en la línea 2, darle una pequeña margen hacia la derecha de 7.5 píxeles para tener un espacio también a la derecha. Y ya lo tendríamos de esta forma, que ya tendremos un pequeño espacio. Ahora lo que podríamos hacer es manejar una altura diferente para nuestra tabla. Entonces acá, donde la estamos definiendo, simplemente vamos a poner una altura, por ejemplo, pongamos una grande. A ver cómo se ve. Acá ya nos pone nuestro encabezado mucho más grande que está en nuestra área de tabla.
Entonces vamos a dejar 87 píxeles. Ya tendríamos un espacio suficiente para nuestro encabezado. Y adicionalmente, lo que vamos a hacer ahora es modificar esta información por variables. Vamos a poner la variable 1 y acá simplemente vamos a poner nuestra variable 2 para poner la información que necesitemos. Acá en esta línea 2 podríamos ponerla también en negrita si queremos. Acá ya la tendremos en negrita. Y adicional lo que podemos hacer es, si queremos bajar un poco esta información, simplemente vamos a poner unos saltos de línea. Pongamos un par de saltos de línea para tener esta información abajo. Acá tendríamos dos alturas diferentes. Le podemos dar guardar y podemos ir nuevamente a nuestro formulario. Vamos a actualizar nuevamente, ya tenemos variable 1 y 2. Vamos a poner nuevamente información. Pongámosle título a ambos, que sería esta información, para ver cómo se nos ve. Y aquí podríamos comparar los dos estilos. Acá ya tendríamos los dos tipos de letras diferentes con sus colores respectivos. Esta en negrita y también tenemos la información abajo. Ahora lo que podríamos hacer también es dejar en el izquierdo, podríamos dejar esta información y en el derecho podríamos dejar una imagen. Acá vamos a elegir una de pruebas que trae script case. En el menú de imágenes añadimos selección y ejecutamos nuevamente. Ya vemos que nos sale nuestro icono. Acá podríamos poner cualquier logo que vayamos a manejar con nuestra información. Acá ya tenemos todo nuestro formato. Finalmente lo que podemos hacer, si queremos, también sería poner nuestros bordes un poco redondeados. Entonces para esto vamos nuevamente a nuestra plantilla y lo que vamos a hacer es, en la tabla, poner un border radius de 40 píxeles. Esto va a hacer que nos quede nuestras esquinas suavizadas. Acá guardamos y vamos a ver cómo nos queda finalmente nuestro encabezado. Ya nos quedaría de esta forma. Entonces esta sería nuestro encabezado. Ahora vamos a hacer nuestro pie de página. Vamos nuevamente a plantillas HTML y vamos a crear una nueva plantilla. Como está guardada, nueva plantilla, vamos a llamarla webinar pie. Este va a ser tipo pie de página. También lo vamos a manejar a nivel de proyecto. No vamos a subir archivos y le damos guardar. Para este ejemplo vamos a manejar tres datos diferentes. Entonces inicialmente vamos a comenzar con nuestro estilo. Acá cerramos de una vez nuestras etiquetas para que no se nos vayan a pasar. Y vamos a crear el ID de la tabla. Tabla food, podremos crearlo. Y acá vamos a crear un background color. Vamos a manejar el siguiente. Como estamos manejando en nuestro encabezado este color, podríamos manejar, acá nos sugieren
esta paleta amarilla podríamos sin ningún inconveniente. Copiemos. Este podríamos manejarlo. Lo copiamos. Acá. Y listo. Vamos a comenzar entonces ahora con nuestras columnas. Vamos a llamar a la primera fcol1. Para esta lo que vamos a manejar es padding 10 píxeles. Font family. Vamos a manejar, parece podríamos manejar este railway para todas. Y podríamos manejar el color de la fuente, este mismo que estábamos manejando acá, este café. Listo. Vamos nuevamente a ver cómo declaramos nuestras siguientes columnas. fcol2, fcol3. Que podríamos dejar color de la mitad, white, color blanco. Y listo. Aquí tendríamos nuestros estilos. Y ahora vamos a crear la tabla. El ID es tabla food. Un ancho del 100%. Ahora vamos a crear los campos de la tabla. TR. Vamos a cerrar de una vez nuestra etiqueta table. Y acá vamos a crear TD. Vamos a alinear la primera a la izquierda. Vamos a poner el ID de nuestro primer formato, que es este, fcol1. Acá le vamos a poner nuestro nombre. Y vamos a poner nuestra primera variable. Entonces, variable del footer, 1. Acá cerramos. Y también nuestro TD. Que podremos copiar esta información. Vamos a manejar 3. La siguiente estaría en el centro. Y el último a la derecha. Esta sería columna 2, columna 3, fcol2 sería este, fcol3 sería este. Y acá también vamos a cambiar el nombre de las variables, 2 y 3. Acá podríamos ponerle también una negrita de una vez a nuestro último campo. Y acá vemos cómo nos va quedando. Acá nos quedó movido esta comilla.
Y ahora sí tenemos el color. Nuestro amarillo, los colores oscuros y el color blanco para ver qué tal se nos ve. Ese contraste yo creo que nos quedaría mejor los tres oscuros. Pero de igual forma guardemos y miremos cómo se nos ve. Vamos nuevamente a nuestro formulario y en configuración vamos a escoger nuestro pie de página. Sería webinar pie. Así venimos nuevamente, guardamos cambios y ya tendremos nuestros tres campos. Variable 1, pongamos en todos un valor de prueba para ver cómo se nos va a ver. Entonces, derechos reservados, podemos ponerle todos. Acá guardamos y ejecutamos nuevamente. Entonces ya tendríamos esta información de esta forma. Pero aquí podemos ver que este blanco, al ser un color claro, se nos pierde un poco. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es poner el mismo color oscuro, este mismo. Acá podríamos manejarlo en vez del color white. Listo, podríamos guardar y poner información ya definitiva. Acá podríamos a la izquierda poner una fecha, imagen, valor. Entonces vamos a poner también el icono a la izquierda. Vamos a poner el mismo para ver cómo se nos ve. Y a la derecha vamos a poner una fecha. Acá vamos a seleccionar el formato que vamos a manejar. Podríamos manejar este ejemplo que tenemos acá. Lo pegamos y ejecutamos nuevamente. Acá ya vemos cómo nos quedaría nuestro pie de página ya concluido. Entonces esta sería la forma de nosotros comenzar a hacer toda nuestra customización, tanto en encabezados como en pie de páginas. Entonces aquí podríamos comenzar a modificar toda la información que queramos a través de estas plantillas HTML. Aquí ya tenemos nuestro resultado final. Espero les haya sido de mucha utilidad.